mi suegra. Me prohibió ir al viaje que yo pagaba. Y luego, intentaron quitarme a mis hijos. Antes de comenzar, dale al botón de suscribirte. Y dale like el viaje que lo cambió todo. Nunca imaginé que un viaje familiar sería el comienzo del fin de mi matrimonio. Durante meses estuve ahorrando en silencio. No porque sobrara el dinero, sino porque quería hacer algo bonito por nuestra familia. Trabajaba horas extra, recortaba gastos, dejaba mis propios gustos para después. Cada peso tenía un destino claro. Ese viaje que, según yo, nos uniría más. Mi esposo lo sabía. Sabía que yo estaba pagando todo. El hotel, los boletos, la comida, incluso los regalos para convivir mejor. Nunca me dio las gracias, pero yo no las esperaba. Creía que el amor también se demostraba así. El problema no era él. Al menos eso pensaba entonces. El problema siempre fue mi suegra. Todo salió a la luz durante una comida familiar. Estábamos sentados alrededor de la mesa cuando ella, con esa sonrisa fría que siempre usaba para humillar sin levantar la voz, dijo: «Ya está casi listo el viaje. Va a ser solo para la familia». Sentí un pequeño nudo en el estómago, pero no dije nada. Pensé que era una forma de hablar, hasta que levantó la mirada y me miró directamente a los ojos. «Tú no vas a ir», dijo. «No eres parte de ellos». El silencio fue inmediato. Nadie se rió. Nadie protestó. Nadie la corrigió. Miré a mi esposo esperando que dijera algo. Cualquier cosa. Una sola frase bastaba. «Ella es mi esposa». Pero no dijo nada. Bajó la mirada. Jugó con su vaso. Guardó silencio. En ese momento entendí algo que me negaba a aceptar desde hacía años. Yo estaba sola, incluso estando casada. Intenté mantener la calma. Pregunté, con la voz temblorosa, si estaba hablando en serio. Mi suegra respondió sin titubear: «Los niños sí pueden ir. Ellos sí son sangre». Sentí que el mundo se me venía encima. ¿Cómo podía siquiera sugerir separarme de mis hijos? ¿Cómo podía hacerlo sabiendo que yo estaba pagando absolutamente todo? Volví a mirar a mi esposo, esta vez con desesperación. Pero su respuesta fue aún peor que el silencio. «No hagas drama», me dijo. «Mi mamá solo quiere paz». Paz. Llamaban paz a humillarme. Llamaban paz a borrarme de mi propia familia. Esa noche lloré en silencio mientras mis hijos dormían. Pensé en todo lo que había dado, en todo lo que había callado, en todas las veces que permití faltas de respeto para no causar problemas. Y por primera vez, una pregunta me atravesó como un cuchillo. ¿Qué lugar ocupo yo en esta familia? No lo sabía aún, pero ese viaje que nunca tomé estaba a punto de llevarme al lugar más difícil de mi vida. Enfrentar la verdad. Y lo peor, apenas estaba comenzando. Después de aquella comida, pensé que lo peor ya había pasado. Me equivoqué. Durante días nadie volvió a mencionar el viaje, pero el ambiente en la casa se volvió pesado, incómodo. Yo caminaba como una extraña dentro de mi propio hogar. Mi esposo evitaba el tema, como si el silencio pudiera borrar lo que su madre había dicho. Una noche no aguanté más y le pedí que habláramos a solas. «Dime algo con honestidad», le dije. «¿Estás de acuerdo con que yo no vaya al viaje que estoy pagando?» Suspiró, molesto, como si yo fuera el problema. «No es tan simple», respondió. «Mi mamá ya lo organizó así». Le recordé con calma que no lo había organizado ella, que el dinero salía de mi trabajo, que yo no estaba pidiendo un favor, estaba pidiendo respeto. «Solo es un viaje», dijo. «No exageres». Esa frase me rompió algo por dentro. Días después hubo otra reunión familiar. Yo no quería ir, pero mi esposo insistió. «Para que todo esté normal», dijo. Acepté, creyendo ingenuamente que quizá alguien pondría un límite. Fue peor. Mi suegra aprovechó que todos estaban reunidos. Con voz firme, segura de sí misma, anunció los detalles del viaje. Fechas, hotel, planes. Y entonces, como si hablara del clima,
soltó la frase que terminó de humillarme. Los niños ya tienen su lugar asegurado. Tú puedes quedarte tranquila en casa. Algunos bajaron la mirada. Otros fingieron no escuchar. Nadie la contradijo. Sentí calor en la cara, vergüenza, rabia, dolor, todo al mismo tiempo. Pregunté, frente a todos, ¿por qué hacía eso? Su respuesta fue fría, calculada. Porque no eres parte de esta familia. Nunca lo fuiste. Miré a mi esposo. Otra vez. Siempre él. Esperando algo que nunca llegaba. Di algo, le pedí, casi en un susurro. Él solo dijo, no es el momento. No era el momento. Pero para humillarme sí lo era. Ahí entendí que no se trataba solo de un viaje. Se trataba de poder, de control, de demostrarme frente a todos que yo no tenía ningún lugar, ningún valor. Esa noche regresé a casa con el corazón destrozado. Mis hijos estaban felices hablando del viaje, sin entender nada. Yo los abracé con fuerza, tratando de no llorar frente a ellos. Pero dentro de mí, algo cambió. Por primera vez pensé seriamente en ir, en protegerme, en proteger a mis hijos de una familia que me quería borrar. No sabía cómo ni cuándo, pero ya no estaba dispuesta a seguir siendo invisible. Y mientras mi suegra sonreía, convencida de haber ganado, yo tomaba la decisión más difícil de mi vida. Después de aquella reunión, la casa se volvió un lugar extraño. No había gritos, no había discusiones. Solo un silencio pesado que dolía más que cualquier insulto. Mi esposo actuaba como si nada hubiera pasado. Se levantaba, se iba a trabajar, regresaba cansado y se sentaba frente al teléfono. Nunca mencionaba el viaje. Nunca mencionaba a su madre. Nunca me miraba a los ojos. Yo, en cambio, pensaba en eso todo el tiempo. Cada vez que veía mis estados de cuenta, recordaba que ese viaje seguía pagándose con mi esfuerzo. Cada depósito era una bofetada silenciosa. No solo estaba siendo excluida, estaba financiando mi propia humillación. Una noche, cuando los niños ya dormían, me armé de valor y volví a hablar. ¿De verdad vas a permitir que me traten así?, le pregunté. Soy tu esposa. Ni siquiera levantó la mirada. No quiero problemas, dijo. Ya sabes cómo es mi mamá. Esa fue su defensa. Siempre la misma. Como si entenderla justificara todo. Le pregunté si se iría al viaje sin mí. Tardó unos segundos en responder. Esos segundos fueron eternos. ¿Si ya está pagado? Sí, contestó. Sentí un nudo en la garganta. No lloré. No grité. Solo asentí. En ese momento entendí algo que me dolió aceptar. Yo estaba sola. Pero no desde ese día, sino desde hacía mucho tiempo. Solo que ahora era imposible seguir fingiendo. Esa noche me quedé despierta observando a mis hijos dormir. Pensé en el ejemplo que estaba dando, en lo que estaban aprendiendo sin palabras, que era normal que su madre fuera ignorada, minimizada, borrada. Y eso me dio miedo. No miedo de quedarme sola. Miedo de quedarme y perderme a mí misma. Al día siguiente llamé a una amiga. No le conté todo. Solo le dije una frase. Creo que ya no soy parte de mi propia familia. Ella guardó silencio y luego me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Colgué y lloré como no lo había hecho en años. No por el viaje, no por mi suegra. Lloré por mí, por todo lo que permití para sostener algo que ya estaba roto. Esa noche tomé una decisión en silencio. No se la dije a nadie, ni siquiera a mí misma en voz alta. Pero dentro de mí ya lo sabía. Ese matrimonio había terminado. Solo faltaba el valor para aceptarlo. No fue una decisión impulsiva. Fue el resultado de muchas noches sin dormir. Durante días caminé por la casa, observando cada rincón como si ya no me perteneciera. Las fotos en las paredes, los muebles, los recuerdos. Todo parecía parte de una vida en la que yo ya no encajaba. Mi esposo notó el cambio, pero no preguntó. Nunca preguntaba.
Era más fácil fingir que todo estaba bien que enfrentar la verdad. La mañana que tomé la decisión definitiva, no hubo gritos. No hubo drama. Solo una calma extraña. Preparé el desayuno para mis hijos, como siempre. Los llevé a la escuela. Los abracé un poco más fuerte de lo normal. Ellos no sabían que ese día nada volvería a ser igual. Cuando regresé a casa, mi esposo estaba sentado en la sala. Le dije que necesitábamos hablar. Por primera vez, levantó la mirada con preocupación. «Me voy a ir», le dije. «¿Con los niños?». Se quedó en silencio. Esperaba una discusión. Esperaba súplicas. No obtuvo ninguna. «Es lo mejor», continué. «Aquí ya no tengo un lugar». Intentó minimizarlo, como siempre. «Estás exagerando», dijo. «Es solo mi mamá». Lo miré con una tristeza profunda. «No», respondí. «Eres tú. Porque nunca me defendiste». Esa frase lo desarmó. Intentó decir algo, pero ya era tarde. Yo ya había tomado la decisión. Esa misma tarde empaqué lo esencial. No me llevé todo, solo lo necesario. Ropa, documentos, recuerdos pequeños. Mis hijos me miraban confundidos. «¿Nos vamos de viaje?», preguntaron. Tragué saliva. «Nos vamos a estar tranquilos», les dije. Nos fuimos sin hacer ruido, sin despedidas largas, sin escenas. Cerré la puerta sabiendo que no estaba cerrando una casa, sino una etapa de mi vida. Esa noche dormimos en un lugar pequeño, prestado, pero en paz. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin miedo. Creí que lo peor ya había pasado. No sabía que, al irme, había tocado el orgullo de mi suegra, y que ella no iba a permitirme irme con lo único que consideraba suyo: mis hijos. Lo que venía después sería la batalla más dura de mi vida. La tranquilidad duró muy poco. Apenas unos días después de irme, recibí una llamada que me heló la sangre. Era mi esposo. Su voz sonaba extraña, distante, como si repitiera palabras que no eran suyas. «Mi mamá dice que tenemos que hablar», me dijo. «Que esto no puede quedarse así». Supe de inmediato que nada bueno venía detrás. Esa misma tarde recibí otro golpe. Un mensaje. Frío. Directo. De alguien que no conocía. Tindosam. Decía que representaba intereses familiares y que necesitaban revisar la situación de mis hijos. Mis manos comenzaron a temblar. Llamé a mi esposo de inmediato. «¿Qué significa esto?», le pregunté. «¿Qué está haciendo tu mamá?». Tardó en responder. «Ella cree que no estás bien emocionalmente», dijo al fin. «Que los niños no deberían estar contigo en este momento». Sentí cómo el aire me faltaba. No solo me habían humillado, no solo me habían excluido, ahora querían quitarme a mis hijos. Le grité. Lloré. Le supliqué que reaccionara, que entendiera lo que estaba pasando. Pero él seguía justificándola. «Solo quiere lo mejor para ellos», decía. «Lo mejor para ellos». ¿Según quién? Esa noche no dormí. Me senté a ver a mis hijos respirar, como si alguien pudiera arrebatármelos en cualquier momento. El miedo que sentí no se parece a nada que haya vivido antes. No era tristeza, era terror. Comencé a recordar cada frase, cada insinuación de mi suegra. Todo encajaba. El viaje, la exclusión, la separación. No era casualidad, era un plan. Quería demostrar que sin ellos yo no era nada. Quería castigarme por haberme ido. Al día siguiente busqué ayuda. Llamé a una abogada. Le conté todo entre lágrimas. Ella escuchó en silencio y luego dijo algo que me devolvió un poco de fuerza. Nadie puede quitarle a una madre a sus hijos sin pruebas reales. Por primera vez en días, respiré. Comencé a reunir documentos, mensajes, comprobantes. Todo lo que demostraba que yo siempre fui quien sostuvo a mis hijos. Económica, emocionalmente, en todo sentido. Mientras tanto, mi suegra no se detuvo. Llamadas, mensajes indirectos, amenazas disfrazadas de preocupación. Mi esposo seguía sin defenderme. Ese fue el golpe final.
Entendí que ya no estaba peleando solo contra ella. Estaba peleando contra una familia entera que decidió borrarme y quedarse con lo que más amaba. Pero también entendí algo más. Si ellos querían guerra, yo iba a defenderme. Y no iba a perder. La verdad sale a la luz. Defenderme no fue fácil, tampoco fue rápido, pero fue necesario. La abogada me explicó algo que yo no había querido ver durante años. El control de mi suegra no era nuevo, solo que ahora había cruzado una línea imposible de ignorar. Empezamos por lo básico: documentos, comprobantes, mensajes, estados de cuenta. Cada papel contaba una parte de la historia que ellos querían ocultar. Ahí estaba todo. Que yo pagaba la casa, la escuela, la comida, incluso ese viaje del que me habían excluido. Cada prueba era un recordatorio doloroso, pero también una fuente de fuerza. Mientras tanto, mi suegra comenzó a mostrarse tal como era. Mandaba mensajes preocupados, pero con amenazas disfrazadas. Decía que solo quería proteger a los niños, pero hablaba de mí como si fuera un estorbo, un riesgo. Y por primera vez, todo eso quedó por escrito. La abogada sonrió cuando leyó los mensajes. «Esto no te perjudica», me dijo. «Te protege». Yo no lo podía creer. Mi esposo fue citado. Por primera vez, alguien con autoridad le hizo preguntas que no podía evadir. Salió de esa reunión pálido, nervioso. Me llamó esa misma noche. «No sabía que todo iba a llegar tan lejos», me dijo. No respondí. Ya no tenía nada que explicar. Días después supe algo que me estremeció. Mi suegra llevaba años interviniendo en nuestro matrimonio. Opinaba sobre el dinero, sobre las decisiones, incluso sobre cómo debíamos criar a nuestros hijos. Nada era casualidad. Todo había sido control. Entendí entonces que mi esposo no era solo débil, era dependiente, y yo había pagado el precio. El proceso avanzaba lento, pero por primera vez no me sentía invisible. Me escuchaban, me creían. Mis hijos empezaron a sonreír de nuevo. Dormían tranquilos. Yo también. Sabía que la batalla no había terminado, pero algo había cambiado para siempre. La verdad ya no podía ocultarse. Y cuando la verdad sale a la luz, nadie puede volver a borrarte. El día que entré a esa sala, sentí que llevaba toda mi vida sobre los hombros. No era solo un juicio legal, era el juicio de mi matrimonio, de mi maternidad, de todo lo que durante años me hicieron creer que no valía. Mi suegra estaba ahí, sentada con el rostro serio, segura de sí misma. Ni siquiera me miró. Mi esposo estaba a su lado, incómodo, encorvado, como un niño regañado. Verlos juntos me confirmó algo doloroso. Yo nunca competí contra ella. Siempre competí contra ambos. Cuando comenzó la audiencia, escuché cosas que jamás pensé oír sobre mí. Que era inestable, que había abandonado el hogar, que actuaba por impulso. Cada palabra era un golpe bajo. Quise levantarme, defenderme, gritar. Pero mi abogada me tomó la mano. «Espera», me susurró. «Todo cae por su propio peso». Y así fue. Uno por uno, comenzaron a presentar las pruebas, los mensajes, los depósitos, las fechas, los gastos. Cada documento desmontaba su versión con una precisión que dolía ver, pero reconfortaba sentir. Luego vino el momento que jamás olvidaré. El juez miró a mi esposo y le pidió que hablara. Le preguntó por qué nunca intervino. ¿Por qué permitió que su madre decidiera por encima de su esposa? Mi esposo tragó saliva. Miró a su madre, luego a mí. Por primera vez en años, me sostuvo la mirada. «Porque tenía miedo», dijo. «Siempre hice lo que mi mamá decía». El silencio fue absoluto. Esa confesión lo cambió todo. No solo confirmó lo que yo sabía, lo dijo frente a todos, sin excusas, sin rodeos. El juez tomó nota, miró a mi suegra con una expresión que ya no era de indiferencia. En ese instante, entendí que ya no estaba pidiendo justicia. La justicia estaba viendo sola. Cuando terminó la audiencia, mis piernas temblaban.
No sabía cuál sería la decisión final, pero algo dentro de mí estaba en paz. Había dicho la verdad. Había resistido. Y por primera vez, no me sentí pequeña. Salí de esa sala sabiendo que, pasara lo que pasara, ya nadie podría volver a decir que yo no era parte de mi propia historia. Después del juicio, todo cambió, pero no como él esperaba. Mi esposo comenzó a buscarme. Al principio fueron mensajes breves, inseguros, como si no supiera qué decir. Luego vinieron las llamadas, llamadas que dejé sonar una y otra vez, hasta que finalmente contesté. Ahora lo veo todo, me dijo. Mi mamá se metió demasiado. Yo debí defenderte. Escucharlo decir esas palabras no me dio alivio. Me dio tristeza. Durante años esperé que las dijera. Y ahora llegaban cuando ya no podían salvar nada. Empezó a aparecer por casualidad. En la escuela de los niños. En lugares que sabía que yo frecuentaba. Decía que quería arreglar las cosas, que podíamos empezar de nuevo, que todo sería diferente. Pero yo ya no era la misma mujer que suplicaba ser defendida. Una tarde me pidió hablar con calma. Acepté, no por esperanza, sino por cierre. Me di cuenta de que te perdí, dijo. Y no solo a ti, perdí a mi familia. Lo miré en silencio. No había enojo, tampoco amor. Solo una claridad que antes no tenía. No me perdiste ese día, respondí. Me perdiste cada vez que guardaste silencio. Intentó justificarse. Dijo que estaba confundido, que su madre lo manipuló, que nunca quiso hacerme daño. Pero lo hiciste, le dije, y lo permitiste. Me pidió otra oportunidad. Prometió límites, prometió cambios, prometió ser distinto. Yo asentí lentamente. Tal vez sí cambies, dije, pero yo ya cambié también. Cuando me fui de esa conversación, sentí algo inesperado. Alivio. No necesitaba su arrepentimiento para seguir adelante. Ya no. Esa noche abracé a mis hijos con una tranquilidad nueva. No había dudas. No había miedo. Había decisión. Algunas personas llegan tarde a entender el daño que causaron. Y cuando lo hacen, ya no quedan puertas que tocar. El tiempo siguió avanzando, aunque por mucho tiempo sentí que mi vida se había detenido. El fallo fue claro. La custodia quedó conmigo. No hubo celebración. No hubo gritos de victoria. Solo un suspiro profundo, como si por fin pudiera volver a respirar después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. Mi suegra no volvió a buscarme. Y mi esposo aprendió demasiado tarde lo que significa perderlo todo por no saber defender lo que importa. Con mis hijos empecé de nuevo, no en una casa grande, no con lujos, pero con algo que nunca habíamos tenido del todo. Paz. Los vi reír sin miedo, dormir tranquilos, sentirse seguros, y entendí que eso era lo único que realmente necesitaban. Un día, mientras preparábamos maletas para un viaje pequeño, uno de ellos me preguntó, «Mamá, ¿ahora sí somos una familia?» Me arrodillé frente a él y lo abracé con fuerza. «Siempre lo fuimos», le dije. «Solo que ahora nadie puede decirnos que no pertenecemos. Ese viaje no fue lejos, no fue caro, pero fue nuestro. Nadie nos excluyó, nadie nos humilló, nadie decidió por nosotros». Ahí comprendí la lección más dura y más valiosa de mi vida. La familia no es la que te tolera, es la que te defiende cuando otros intentan borrarte. Perdí un matrimonio, perdí una casa, perdí años de silencio, pero recuperé algo mucho más importante. Mi voz, mi dignidad y la certeza de que nunca más permitiría que nadie me dijera que no era parte de mi propia historia. No olvides suscribirte, darle a like y comentar. Y dime, ¿tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías ido antes o habrías intentado más? Recuerda cada historia. Una lección. Si alguien te humilla, te excluye o te hace sentir invisible, recuerda esto. No es familia quien te hiere, es familia quien te defiende.